Bueno, quedamos los menos, pero los mejores. Estamos acá. Entonces hoy terminamos con el control del sistema motor y vamos a ver entonces dos aspectos, ¿no? Uno es la fisiología de las emociones, cómo las emociones se manifiestan a través de la actividad motora. Y la otra... perdón, sí, tienes razón. Hola, así, ahora sí. Y después, en la segunda hora, vamos a ver el sistema límbico. Esto es sistema límbico. Vamos a ver las cortezas de asociación, que hemos visto cortezas motoras. Conmigo vieron cortezas motoras, con Leticia vieron cortezas sensitivas, y ahora vamos a ver cortezas de asociación, que son muy interesantes. Bueno, fisiología de las emociones, ¿no? ¿Cómo definiríamos una emoción? ¿Qué es una emoción? La alegría, el miedo, el enojo, ¿no? La ira, esas son todas emociones, ¿no? Entonces, la definición de emoción sería: la emoción comprende dos aspectos. Uno es la sensación subjetiva, consciente, ¿no? El sentimiento. Y la otra son las manifestaciones neurovegetativas que acompañan a la emoción. Porque si yo siento miedo, ¿no? Uno es la sensación subjetiva del miedo, pero por otro lado ustedes verán que estoy pálida, que me baja la presión, que tengo taquicardia, que hay sudoración. O sea, hay un conjunto de manifestaciones neurovegetativas que acompañan a la emoción. Y mi cara reflejará miedo. O sea, hay contracciones musculares faciales, debidas justamente al facial, que están expresando la emoción. También podría haber algún tipo de actividad en los miembros superiores o miembros inferiores. Si tienen bronca, seguramente habrá también una expresión a nivel de miembros. Entonces, así definimos emoción. Es una sensación que comprende una sensación subjetiva más los estados fisiológicos que la acompañan. Y por lo tanto se manifiesta tanto por la actividad neurovegetativa, como taquicardia, sudoración, como también por respuestas somáticas estereotipadas, fundamentalmente expresión facial. ¿Ok? Ahí está. Esto es muy interesante con respecto a las emociones. Si yo le digo a ella: ahora levanta la ceja esta, y ahora fruncí la frente, y ahora eleva, hacer una sonrisa. O sea, voy haciéndole contraer distintos grupos musculares para crear en ella una cara de miedo. Pero ella no sabe la cara que tiene porque no se está mirando. Y lo que se ha visto es que el hecho de tener, ¿no?, de las contracciones producidas por el facial, produce al mismo tiempo en ese individuo manifestaciones neurovegetativas que se corresponden con el miedo. Inclusive se puede llegar a sentir la sensación subjetiva de miedo. Por eso ponemos acá a Bruce Willis, porque sería la forma en que los actores resultan tan convincentes. Si un actor voluntariamente puede recrear expresiones faciales y eso le hace a su vez sentir la sensación que está recreando, lo hace mucho más creíble, ¿no?, para el espectador. Así que una de las formas en las que uno puede sentir emoción viene desde la periferia, o sea, de la contracción de los músculos somáticos, y eso repercute y produce la sintomatología neurovegetativa y la conciencia de la emoción. Los estímulos que desencadenen una emoción pueden ser esos, tan sencillos como hacer contraer los músculos faciales y después sentir la emoción, pero hay estímulos muy complejos que provocan emociones, ¿no? Lo cual es difícil. ¿Cuál es la vía, no? Que cuando veo una película emotiva, me pongo a llorar, escuchan el himno nacional en la apertura de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, todas esas son estímulos complejos que pueden producir emoción, y tenemos que tratar de conocer cuáles son las vías. Este fue un experimento muy interesante que nos hizo saber que el hipotálamo es fundamental para la expresión somática y neurovegetativa de la emoción. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Philip Barr? Philip Barr tomó un gato y le extrajo la parte cortical, pero dejó al hipotálamo conectado con el resto de las estructuras nerviosas. Después de que el gato se despierta de la anestesia,
el gato tiene este aspecto. Estaba como un gato enojado, o sea, todos los pelos erizados, batía la cola, dilatación pupilar. A esta respuesta le llamó ira ficticia, porque no hay ningún estímulo que provocara esa actitud. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de Philip Barr? Para la expresión somática y neurovegetativa de la emoción no se necesita la corteza. Para la sensación subjetiva sí necesito, ¿no? Para sentir la ira. Pero para manifestarla desde el punto de vista somático y neurovegetativo me basta el hipotálamo. Porque si él le sacaba el hipotálamo, la ira ficticia no se producía. Y después Walter Hess, otro investigador, empezó a estimular el hipotálamo en distintas zonas y logró esto mismo. Este mecanismo, imagen de ira ficticia. Con eso y con muchas otras cosas, Hess ganó el Premio Nobel de Medicina. Generalmente todos los comportamientos emocionales están dirigidos a la autopreservación, ¿no es cierto? Si yo siento miedo es porque sé que este estímulo me puede producir daño, ¿no? También si siento ira es para tratar de contrarrestar el estímulo que puede ser perjudicial. Por lo tanto, como son respuestas que están destinadas a la autopreservación, están ubicadas en las zonas más antiguas del cerebro. No en la neocorteza, sino en las zonas más antiguas del cerebro, que son las que vamos a ver como sistema límbico. ¿Por qué? ¿Cómo hace el hipotálamo? Dijimos que nos bastaba el hipotálamo para la manifestación neurovegetativa y somática, ¿no? Ahora, ¿cómo hace el hipotálamo para producir toda esta sintomatología? Taquicardia, bradicardia, ¿con quién se tendrá que conectar? Sí, ¿y dónde están los núcleos? O sea, todo está bien. ¿En qué lugar anatómico? El tronco encefálico, porque ahí está la sustancia reticular que ustedes ya estudiaron 1000 veces, porque estudiaron cuando vieron qué centros están ubicados en la sustancia reticular del tronco encefálico. El locus coeruleus, ¿no es cierto?, que produce noradrenalina. ¿Y de controles de sistemas? Fuerte. ¿Qué dijo ella? Sí, ¿qué controles, los controles de qué sistemas están ubicados? El cardiovascular, ¿no es cierto? El centro respiratorio, ¿no es cierto? En el centro, ahí en la sustancia reticular tienen ubicados una serie de núcleos neuronales que controlan justamente todas estas funciones. Y además, por el haz reticuloespinal, nos comunicamos con los núcleos de origen de los pares craneales y con la médula espinal para el resto de las acciones. Entonces, es así como el hipotálamo provoca las respuestas neurovegetativas y somáticas, a través de esa conexión. Pero fíjense esto. Y acá, Cele, ¿te acordás de la famosa discusión? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿La sonrisa de Duchenne o de Duchenne? Yo decía Duchenne y es Duchenne. Entonces, Duchenne era este fisiólogo francés que hizo una serie de experimentos usando como modelo a este zapatero parisien. ¿Qué es lo que hacía Duchenne? Estimulaba pequeños grupos musculares de la cara eléctricamente para reproducir las distintas caras correspondientes a las diferentes emociones. Cara de miedo, cara de enojo, cara de alegría. Esta es la sonrisa provocada por la estimulación eléctrica. El mismo tipo de sonrisa la podría yo provocar diciéndole sonría. Haga voluntariamente, sonría. Este tipo de sonrisa, por el contrario, es la sonrisa espontánea, o sea, le hacen un chiste y se ríe. Hay una diferencia entre la sonrisa voluntaria y la sonrisa espontánea. Nosotros todos podemos darnos cuenta si una persona está fingiendo una sonrisa o si realmente se está riendo. ¿Y por qué nos podemos dar cuenta? Porque hay músculos como el orbicular de los párpados que no se pueden contraer voluntariamente. Solamente se contraen en respuesta a la emoción espontánea. Entonces la cara es diferente. El músculo cigomático y el orbicular de los párpados son los fundamentales para dar esa diferencia entre lo que es la risa voluntaria
o piramidal, porque es producida por el haz córtico espinal que nace en las vías piramidales, o de la risa espontánea, que no viene de esa corteza, sino que, como vamos a ver, la contracción de estos músculos por el facial está gobernada por estructuras subcorticales, que es lo que vamos a conocer como sistema límbico. Así que a esta sonrisa espontánea se la llamó sonrisa de Duchenne. Y a la sonrisa forzada se le dice sonrisa piramidal, porque es voluntaria, originada voluntariamente por la vía córtico-piramidal. Entonces acá, lo que se lee muy mal, pero yo se los leo, dice que los sistemas neurales para la emoción son involuntarios, como el sistema visceral, y el sistema somático, motor somático, que puede ser involuntario o voluntario, ¿no? Yo puedo poner cara de enojo o me puedo enojar realmente. ¿Cuáles son las vías para el movimiento voluntario y cuáles para el movimiento involuntario? O sea, la expresión voluntaria de la emoción o la expresión involuntaria de la emoción. La expresión voluntaria, por supuesto, nace de la corteza motora que vimos antes. O sea, esto viene bajando por el haz córtico-espinal y va a actuar sobre la médula espinal, tronco encefálico y médula espinal, y va a hacer que, como acá está la formación del tronco del encéfalo, donde está el núcleo del facial, que yo produzca la contracción correspondiente de los músculos faciales y también alguna expresión que pueda venir de los miembros. Esta sería la vía de la expresión emocional voluntaria. Pero hay también una vía de expresión emocional involuntaria que nace en otro tipo de cortezas, que son las cortezas del sistema límbico, y que también bajan a través de vías descendentes a hacer sinapsis con la formación reticular del tronco del encéfalo y van a producir de esta forma tanto las expresiones motoras, somático-motoras, como las neurovegetativas. Entonces, hay un sistema de vías paralelo. ¿Cómo sabemos que esto es cierto y no es una fantasía de algún neurólogo? Porque hay patologías en las que uno tiene alterada una de las vías y no la otra. Yo le digo a esta persona que haga una sonrisa voluntaria, o sea, ríase, ¿no? Fíjense que hay una debilidad en la musculatura izquierda, no puede hacer una risa plena voluntariamente, pero le hago un chiste y la sonrisa es simétrica. Entonces, evidentemente ahí hay dos vías controlando la musculatura facial. Este es el caso contrario, parecia es debilidad, ¿no es cierto?, de la musculatura. Parálisis es falta de contracción de movimiento, pero la parecia es debilidad. Este chico, lo que le digo, haga una sonrisa voluntaria y le sale bastante simétrica, pero le hago un chiste y fíjense que solo responde con esta mitad y esta mitad no responde, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que hay una vía para el movimiento voluntario, que es la que estaba alterada en la persona de este lado, y una vía para la una vía para la expresión emocional involuntaria, que es la que se veía en el otro caso. Muy bien, nosotros lo que vamos... Este sistema, ¿no es cierto?, descendente, como ven, tiene este nombre, extrapiramidal, ¿no? Esa es una nomenclatura que ya no se usa, pero siempre decimos lo mismo. Esta nomenclatura ya no se usa, pero la volvemos a nombrar, para diferenciar todas aquellas vías motoras, o sea, que controlan la actividad motora, que no vienen de la corteza motora, ¿no? Por ejemplo, los ganglios basales, ¿no? Los ganglios basales controlan la actividad motora. Las vías que controlan la actividad motora a partir de los ganglios basales se llaman vías extrapiramidales. Y toda la patología que proviene de la alteración de esa vía se llama síndromes extrapiramidales. Repito, no deberíamos ya estar mencionando esto, no deberíamos estar usando esta nomenclatura, pero bueno, hacemos la aclaración porque en algunos libros, bueno, acá mismo en este libro, que es la neurociencia de Purves, aparece el término, ¿no? Con la explicación de que no debería aparecer. Muy bien, vamos entonces a ver cuáles son esas estructuras subcorticales que están controlando la expresión emocional, o sea, la expresión motora de la emoción. Comprenden lo que comúnmente se llama sistema límbico, ¿no es cierto? Muy bien. El sistema límbico no participa solamente en la expresión motora de las emociones, participa en otras funciones cognitivas, ¿no? Como por ejemplo la motivación.
La motivación se define como ese proceso que nos lleva a ejecutar conductas que sabemos que van a satisfacer una necesidad, ¿no? Si tengo hambre, voy a comer. Pero la motivación a veces no es tan sencilla como eso. Si tengo hambre, como. En mi caso, como tengo que hacer dieta, aunque tenga hambre, no debería comer. Como igual, pero no debería comer. O sea, ahí hay otro estímulo que está controlando. La motivación ahí cambia. No es el hambre, sino es las ganas de sentirme mejor. Bueno, otro proceso cognitivo que también está involucrado en el sistema límbico es la atención, la memoria, como ustedes ya lo vieron por algunas cosas, algunas estructuras que vamos a mencionar, y la recompensa. O sea, aquellas conductas que nosotros ejecutamos con el fin de obtener una recompensa. En eso está involucrado el sistema límbico. Bueno, acá hacemos un poco de historia. En 1850, Paul Broca describe este circuito que él en su momento, en la parte interna del cerebro, él es el que le pone el nombre de límbico porque es el borde entre la corteza y el cuerpo calloso y las estructuras subcorticales, pero involucraba solamente a la corteza del cíngulo y a la corteza parahipocámpica. Y él en realidad decía que estas estructuras estaban relacionadas con el sentido del olfato, porque así lo eran en los roedores, ¿no? Que son animales olfativos por esencia, ¿no? Pero en el humano no resultó ser así. Y en 1937 viene James Papez y él describe este circuito. Ahora toma este circuito y dice, no, yo creo que este circuito está participando en la expresión motora de las emociones y me parece que involucra más que lo que dijo Broca, y entonces incorpora a la corteza del cíngulo. Ya estaba el hipocampo, ¿no? Los tubérculos mamilares, un núcleo del tálamo que es el núcleo anterior. Y dice él, la información acá fluye de esta forma. De la corteza del cíngulo va al hipocampo. Del hipocampo por el fornix va a los cuerpos mamilares. De los cuerpos mamilares va al tálamo y del tálamo vuelve a la corteza del cíngulo. Esa sería, ¿no?, la forma en que la información va girando a través de inhibiciones y excitaciones, va siendo procesada en el sistema límbico. Y acá un dato, vieron que yo les decía que yo suelo escuchar las conferencias de Robert Sapolsky, ¿no?, que da neurociencia en la Universidad de Stanford. Y cuando escuché el sistema límbico, me enteré, que yo no sabía, el porqué del nombre, este nombre fornix, que está acá. Fornix significa arco, ¿no? Y esta palabra fornix hizo derivar a la palabra fornicar. ¿Por qué? Porque en la época de los romanos, debajo de los puentes, de los arcos de los puentes, estaban los prostíbulos y las prostitutas. Entonces, los romanos iban a tener relaciones extramatrimoniales debajo del arco. Y de ahí nació el término fornicar, que significa tener relaciones fuera, o sea, prohibidas o fuera de lo socialmente aceptado. Así que, vieron las cosas, las derivaciones de la fisiología. Ahora, esto es lo que dijo Papez, pero la verdad es que todavía no se ponen de acuerdo los neuroanatomistas ni los fisiólogos sobre cuáles son las estructuras que componen el sistema límbico, o sea, que están involucradas en la conducta emocional. Y esto es hasta hoy lo que generalmente se acepta, o la mayoría de la gente acepta, y es que el sistema límbico estaría formado por la corteza prefrontal, que es una corteza de asociación, y las hay orbitaria y medial. Otro núcleo del tálamo, no el anterior que había descrito Papez, sino el medio dorsal, el anterior se supone que cumpliría un rol más secundario. El estriado ventral, que nosotros ya lo vimos cuando vimos ganglios de la base, dijimos que la parte ventral de los ganglios de la base se llamaba estriado ventral y que recibía aferencias de las cortezas límbicas y las volvía, o sea, las procesaba y volvía nuevamente a las cortezas límbicas. El hipocampo y la circunvolución parahipocámpica. Hoy hay gente que no acepta el hipocampo como parte del sistema límbico. Ustedes lo vieron como una estructura importante. ¿En qué proceso? En la memoria, ¿no es cierto? El hipocampo es fundamental para formar memorias a corto plazo.
y la corteza del cíngulo, que ya estaba incluida desde el comienzo por Broca, y que nosotros también la vimos como una corteza motora que se encarga de la expresión de las emociones. Sí, o sea, incluyen los cuerpos mamilares, que son la parte inferior del hipotálamo, ¿no? Pero el hipotálamo desde ya es la vía de salida de todas las estructuras del sistema límbico. O sea, las estructuras del sistema límbico, como vamos a ver ahora, es a través del hipotálamo, por lo que dijimos al principio, cómo expresa todo el componente neurovegetativo y también somático de la emoción. Y sale por el hipotálamo, exactamente. Ahora, esto es también el purves, y acá están las estructuras, o sea, la corteza del cíngulo, el hipocampo, la amígdala. El cuadradito está ampliado acá, ¿ven? Estructuras como la amígdala, los cuerpos mamilares, el núcleo medio dorsal del tálamo, el fornix, que comunica al hipocampo con los tubérculos mamilares. Todas estas serían las estructuras que componen el sistema límbico. De todas estas estructuras, nosotros vamos a hablar de dos: el estriado ventral, que se llama también núcleo accumbens, y de la amígdala. Porque esta la vamos a ver como una corteza de asociación, esta la vimos como una corteza motora. Esto lo vieron como memoria. Muy bien, amígdala. No es que sabemos mucho de esto, porque es muy difícil estudiarlo, ¿no? ¿Cómo estudian ustedes la emoción, sobre todo la sensación subjetiva de la emoción en un animal? Las amígdalas son dos, por supuesto, y están en la zona anteromedial del lóbulo temporal. Es un conjunto de neuronas que se agrupan fundamentalmente en dos núcleos. Uno es el núcleo basolateral. Estas neuronas son glutamatérgicas, o sea, son excitadoras. Y fíjense que reciben información tanto de las áreas corticales sensoriales como asociativas, también del tálamo y de la corteza prefrontal, o sea, de la neocorteza, y envían sus eferencias también a la otra parte de la amígdala, que es GABAérgica, que se llama amígdala central. Y esta amígdala central justamente hace lo que decíamos recién. Se comunica directamente con el hipotálamo y por lo tanto maneja toda la reacción neurovegetativa y neuroendocrina resultante de la emoción. Y este núcleo, que también es un núcleo colinérgico, que está relacionado con la activación del sistema neurovegetativo. Entonces, ¿cómo está formada la amígdala? Son neuronas espinosas, también como se veían en los ganglios basales. La central es GABAérgica y sale hacia hipotálamo y tronco cerebral. Tiene una gran regulación por dopamina, como tenían, se acuerda, también los ganglios de la base, el estriado. Y como va a tener también el estriado ventral, que vamos a ver ahora. En tanto que la basolateral son neuronas excitatorias y están conectadas con la amígdala central, con la corteza prefrontal y las cortezas de asociación. O sea que la amígdala está muy bien ubicada en medio de este circuito. Está recibiendo información, ¿no?, de las cortezas, y está enviando información a la corteza nuevamente a través de los ganglios basales y el núcleo medio dorsal o dorso medial del tálamo, o directamente del tálamo a la corteza. O sea, ella recibe los estímulos y a través de este circuito influye en la corteza para desencadenar conductas específicas en respuesta al estímulo. Esta sería entonces lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Conecta regiones corticales que procesan la información sensitiva, ya sea visual, somática, olfatoria, auditiva, gustativa, con los sistemas efectores, que son el hipotálamo y el tronco del encéfalo. Algo que sí sabemos de la amígdala es que está relacionada con la expresión del miedo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Ledoux hizo este experimento, y entrenó a esta rata para que escuchara un sonido antes de que un choque eléctrico se produjera en esta rejilla. La respuesta ante el choque eléctrico la rata se frisa, o sea, se queda paralizada. Entonces,
se creó un reflejo, que se llama el reflejo de temor condicionado, cuando ya la respuesta de frisamiento no la producía el choque eléctrico, sino la producía directamente el escuchar el sonido. Ellos entonces fueron disecando la vía de este reflejo y llegaron a la conclusión de que el reflejo no se formaba si yo les sacaba la amígdala, o si ellos le sacaban la amígdala a la rata. O sea, la amígdala está involucrada en la creación de este tipo de reflejos, o sea, conductas desencadenadas por estímulos que me producen daño, estímulos que se llaman aversivos. Pero también, y otro de los circuitos en los que está involucrada la amígdala es las reacciones de evitación. Los animales son los únicos que no vuelven a comer un alimento que les ha producido alguna intoxicación, algún daño, ¿no? Entonces, pero esa conducta desaparece si yo le saco la amígdala. Pero también no solo me permite asociar un estímulo con una consecuencia negativa, como sería el sonido con el choque eléctrico, también la amígdala me permite asociar un estímulo con consecuencias positivas. En el caso de la rata, yo puedo poner, tengo dos espacios comunicados por una puerta y en uno pongo comida. Y la rata la entreno para que vaya por estos dos lugares. Después saco la comida, pero la rata siempre va a preferir el lugar que asocia con la presencia de comida, ¿no? Entonces, esa es la conducta. La conducta es ir a buscar ese lugar y fue producida por la asociación con un estímulo que era positivo, se llaman estímulos apetitivos. Pero seguramente lo más impactante con respecto a la función de la amígdala fue el experimento que hicieron estos dos investigadores. Ellos, los investigadores se llaman Cluver y Bussy. Heinrich Cluver y Paul Bussy. Ellos estaban estudiando los efectos de la mescalina, una droga, ¿no?, alucinógena. De hecho, la habían probado también y querían saber el mecanismo de acción. Entonces, se la daban a los monos. Y probaron varias posibles vías y en un momento se dieron cuenta que ante el efecto de la mescalina, los monos se hacían así, ¿no? Hacían movimientos con los labios, ¿no? Y ellos se dieron cuenta que eso era muy parecido a lo que le pasaba a los pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal. Hacen justamente esos mismos movimientos con los labios. Entonces dijeron, capaz que el lugar de acción de la mescalina es el lóbulo temporal, saquémoselo, ¿no es cierto? Le hacen la extirpación del lóbulo temporal y en esa extirpación del lóbulo temporal se llevan puesta la amígdala también, porque está ahí, está en la parte anteromedial. ¿Qué pasó con esos animales? Esto pasó. Presentaron estas características. El primer experimento se hizo con una mona salvaje que era súper mala. Al otro día Paul Bussy lo llama a Cuber y le dice, ¿qué le hiciste a la mona? La mona está, que es una seda, súper domesticada, no ataca, está dócil totalmente. Volvieron a repetir los experimentos y aparecieron todos estos síntomas ante la falta de la amígdala. Uno es la agnosia visual. Significa que ya no reconocen el significado de los objetos. O sea, si sabían lo que era una botella, ahora ya no saben y hacen esto a lo mejor con la botella, ¿no? Porque desconocen el significado ya del estímulo. Todo lo exploraban con la boca, ¿no? Una exploración oral de todo el entorno. Y lo que llama mucho la atención es la hiperactividad sexual. Trataban de tener relaciones sexuales con todo. O sea, acá tenemos gato con perro, gato con gallo, gato con mono, gato con gato. ¿No? Está bien. Pero, hay más de uno. No había visto eso, mira. Y se volvían muy dóciles, ¿no? Por ejemplo, uno les ponía una víbora, que es el estímulo más aversivo que le pueden poner a un mono aparentemente, ni se mosqueaba el mono. Entonces, surge acá algunas de las funciones de la amígdala, pero fundamentalmente la función es la pérdida del temor. Dejaron de tener miedo. Y esto se puede ver en pacientes también. O sea, ustedes pueden tener, hay tumores que afectan a la amígdala que afectan también en el lóbulo temporal, y se caracterizan esos pacientes por tener una gran placidez
y una hiperactividad sexual. Que la amígdala estaba relacionada con saber lo que es el miedo y cómo poder reconocerlo en el otro, se vio en esta paciente. Esta paciente tiene una enfermedad bastante rara que se llama de Urbach-Witte, que significa una calcificación bilateral de las amígdalas. Así que no tiene amígdalas. ¿Qué le dicen? Dibuje personas con carita alegre, con carita triste, con carita enojada, con cara de miedo. No sabía, no podía dibujar una cara de miedo. Fíjense que ella era bastante buena dibujando, y cuando le piden que dibuje una cara de miedo, no sabe cómo hacerlo. Y termina haciendo esta figura, que es como un chico con los pelos parados. Piensan los investigadores, más porque ella conocía más o menos cómo se tendría que ver una persona con miedo, pero no porque realmente tuviera conciencia. La pregunta ¿es bueno lo que le pasaba a esta mujer? ¿Es bueno no tener miedo? No, no lo es, porque el miedo es una reacción de autopreservación, ¿no es cierto? El miedo promueve la supervivencia, ¿no? El miedo nos lleva a reconocer cuál es el estímulo que nos puede provocar daño y tomar la decisión correcta para evitarlo, ¿no? La falta de miedo haría que esta gente la pasara mal, ¿no es cierto? Caperucita o cualquiera que se enfrentara con esta barra. ¿Qué más sabemos de la amígdala? O sea, sabemos que participa en la reacción de miedo, sabemos que participa en la asociación de estímulos que provocan conductas de rechazo o estímulos que provocan conductas de búsqueda de ese estímulo. También participa en el estrés. Se ha visto que la amígdala tiene células que producen CRH. ¿Se acuerdan ustedes este CRH o CRF? ¿Quién lo produce? ¿Ustedes lo vieron producido por quién? El hipotálamo, ¿no es cierto? ¿Y estimula a quién? A la hipófisis, para que produzca ¿qué cosa? ¿Qué produce la hipótesis? ¿Qué produce la hipófisis estimulada por el CRH? ACTH, adrenocorticotrofina, ¿no es cierto? ¿Que estimula a quién? A la glándula suprarrenal para producir ¿qué? Cortisol. Ok. Muy bien. Aquí que además del hipotálamo, la amígdala también produce CRH. Ante estímulos que pueden provocar estrés o ansiedad, la amígdala produce CRH. Y eso lleva a la manifestación de la emoción ansiedad. Y posteriormente se ha visto que aparecen otros neuropéptidos dentro de la amígdala, como el neuropéptido I y otros ansiolíticos que van a revertir o dar por finalizada la respuesta. Así que todavía son observaciones, o sea, falta todavía conocer bien, ¿no?, los circuitos. Bueno, hasta ahora vimos amígdala, dónde está ubicada, qué sabemos acerca de qué procesos son en los que participa. Lo que vamos a ver ahora es el estriado ventral o núcleo accumbens. Y este circuito en el que está el núcleo accumbens es el circuito cerebral de la motivación, o sea, aquella conducta que me lleva a buscar la satisfacción de una necesidad. Pero no solo eso, como vamos a ver ahora, la satisfacción puede ser, como vamos a ver, la obtención de una recompensa o un hecho que predice la obtención de una recompensa. Este circuito negro ya lo vimos, es el de la sustancia negra compacta que, ¿se acuerdan?, llevaba las eferencias, estas neuronas dopaminérgicas, al estriado en el circuito motor y que estimulaba a las neuronas espinosas que daban origen a la vía directa e inhibía las neuronas espinosas que daban origen a la vía indirecta. El Parkinson tiene destruido este circuito, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es otro circuito que se origina acá, en el número 2. Es la llamada área tegmental ventral o área 10. Es un grupo de neuronas que están en el mesencéfalo y que producen también dopamina.
y cuyas eferencias van al estriado ventral, o sea, a la porción más ventral del caudado y del putamen, y también a la corteza prefrontal. Y así, de esta forma, estas neuronas dopaminérgicas regulan la respuesta de estas estructuras, tanto del estriado ventral como de la corteza. Acá lo tenemos ubicado, entonces, el área tegmental ventral o área 10 y el núcleo accumbens, que es la parte más ventral del estriado. Esto, ¿se acuerdan? Se las traje para que recuerden, ¿no? Decíamos, estos eran los ganglios de la base, era el estriado, putamen y caudado, globo pálido y estriado ventral. Y el caudado recibía fundamentalmente de las cortezas asociativas, el putamen recibía fundamentalmente de las cortezas sensitivo-motoras y el estriado ventral o núcleo accumbens recibía de las cortezas límbicas. Y este era el circuito en el que participaba el estriado ventral, de una corteza límbica, como es la corteza anterior del cíngulo, a través del estriado ventral y saliendo la información del globo pálido y de la sustancia reticular, los cuales podían inhibir o dejar de inhibir, dependía, al tálamo, acá al tálamo, y por lo tanto inhibir o dejar de inhibir a la corteza. Entonces, ya conocíamos el estriado ventral y este era el circuito en el que participaba el estriado ventral, ¿no? Y sabíamos que la alteración de ese circuito producía manifestaciones emocionales muy severas. El origen, entonces, de la información que llega al estriado ventral es la corteza límbica, el hipocampo y la amígdala, y después de ser procesado, vuelve a corteza a partir del tálamo. Y estaba relacionado, entonces, con la expresión de las emociones a través del sistema motor. Acá tenemos al núcleo accumbens, o estriado ventral. Este núcleo recibe fundamentalmente aferencias de 3 zonas: de la corteza orbitofrontal, del hipocampo y de la amígdala. ¿Qué le cuenta cada una de esas 3 zonas? El hipocampo les da lo que se llama el contexto, o sea, ¿en qué contexto está este estímulo actuando? ¿No? El hipocampo está muy relacionado con lo que se denomina la memoria espacial, ¿no? Es decir, un ejemplo. En Londres es muy difícil manejar taxis, porque Londres es una ciudad muy complicada. Para ser taxista en Londres hay que hacer un curso de 2 años. Ahora bien, si el hipocampo está relacionado con la memoria espacial, vamos a ver qué le pasa al hipocampo de los taxistas de Londres, que tienen que tener el mapa de Londres en la cabeza. Tomamos taxistas con experiencia en manejo, individuos que manejan en Londres pero que no son taxistas, o sea, no tienen ese recorrido de la ciudad. Le hacemos una resonancia magnética y le miramos el hipocampo. Resultó que el hipocampo de los taxistas estaba aumentado de tamaño en la región posterior. O sea que había habido un fenómeno de plasticidad que estaba relacionado justamente con la memoria espacial. Eso era lo que diferenciaba a las 2 poblaciones, que los taxistas tenían todos esos recorridos y ese mapa de Londres en la cabeza, ¿no? Por eso se dice que el hipocampo le ofrece al núcleo accumbens la idea del contexto en el que están ocurriendo las cosas. La amígdala, por el contrario, le dice la connotación emocional. Este estímulo, ¿a mí qué me produce? ¿No? ¿Es aversivo? ¿Es apetitivo? Entonces, en base a esta información, el núcleo accumbens reacciona más o menos a los estímulos que le trae la corteza orbitofrontal. ¿Y qué hace el núcleo accumbens cuando es excitado? Como es GABAérgico, inhibe al pálido ventral y a la sustancia negra reticular. Como las inhibe, estas no pueden inhibir al tálamo. Y el tálamo excita la corteza y desencadena la respuesta motora. Es un circuito igualito al que vimos siempre, de los ganglios basales. Ahora, lo que es sumamente interesante de este núcleo es que está regulado finamente por el área tegmental ventral, que libera dopamina y estimula no solo al núcleo accumbens, sino también a la corteza orbitofrontal. ¿Cuándo liberamos dopamina? Ejemplo, un experimento, bueno, la dopamina la liberamos cuando tenemos una recompensa o vemos un estímulo que nos anuncia que hay recompensa.
Pongo una rata en una caja, le pongo un electrodo en el área tegmental ventral, en estas neuronas dopaminérgicas, y cada vez que la rata toque una palanca va a descargar un estímulo eléctrico en el área y va a liberar dopamina. Al principio la rata anda caminando por el lugar y de casualidad le pega a la palanca, pero después va a pegar a la palanca 10, 100 veces en una hora. ¿Por qué? La descarga de dopamina es la recompensa, o sea, el estado que produce la descarga dopaminérgica, ¿no?, la lleva a generar esa conducta para lograr esa respuesta, ¿no es cierto?, ese estímulo. En este caso es un estímulo colocado, un estímulo eléctrico. Pero ¿qué pasa si yo, pongo o estoy midiendo la liberación de dopamina ante otros estímulos que son también relevantes para la supervivencia? En el hombre, la comida, el estímulo sexual, la atracción sexual. En la rata, para el macho, ver una hembra fértil. Para ratas que han sido deprivadas de agua, de golpe ver el agua. O las madres, ver las crías. Todos estos estímulos provocan liberación de dopamina en el área tegmental ventral. La dopamina, esta dopamina le está diciendo, ojo que ese estímulo es importante. Este circuito que vemos, el circuito del núcleo accumbens y del área tegmental ventral, participa en conductas tendientes a obtener recompensa, ¿no?, como acabamos de ver. Y se ha estudiado mucho este circuito en las adicciones. Se ha visto que las drogas utilizan este circuito para crear esa conducta que tiene la persona drogadicta, que incluye la dependencia, o sea, hay una conducta, hay un impulso constante a obtener la droga, una necesidad constante de obtener y consumir la droga, esa es la dependencia. La tolerancia, cada vez necesito más dosis para obtener el mismo efecto. Y el síndrome de abstinencia, o sea, cuando corto el consumo de la droga, aparecen una serie de fenómenos psicológicos y fisiológicos por la falta de la droga. Todo eso se explica por el uso que hacen esas drogas del circuito que vamos a ver ahora, o sea, de la dopamina influenciando al núcleo accumbens y a la corteza prefrontal. Las drogas estimulan la liberación de dopamina, que al estimular el núcleo accumbens y la corteza prefrontal originan las conductas que tiene un drogadicto. Acá está. Entonces, esta área, el área 10 tegmental, es la que libera dopamina actuando sobre el núcleo accumbens y el espacio y la corteza frontal, da lugar a conductas, ¿no?, que van a provocar las conductas características de una persona que es droga dependiente. ¿Cómo hacen? Las distintas drogas usan distintos mecanismos para aumentar la concentración de dopamina. Por ejemplo, la cocaína lo que hace es inhibir la recaptación de dopamina por la terminal presináptica. Entonces se acumula dopamina en la hendidura sináptica. La nicotina, porque ojo que cuando hablamos de drogas hablamos de alcohol, hablamos de cigarrillo, hablamos de benzodiazepinas, hablamos de marihuana, hablamos de cocaína, hablamos de heroína, de morfina, el azúcar, sí, las grasas saturadas. Entonces la nicotina, las células dopaminérgicas tienen receptores nicotínicos, o sea, la nicotina actúa sobre la célula dopaminérgica y aumenta la liberación de dopamina. La marihuana y los opiáceos lo que hacen son inhibir neuronas que inhiben a las células dopaminérgicas, entonces liberan a las células dopaminérgicas de esa inhibición. ¿Cómo es que la estimulación de las drogas provoca en las células cambios que nos llevan a que el individuo presente toda esta sintomatología? Todavía no se sabe muy bien, pero lo que sí se sabe es que la ingesta o el uso, el consumo crónico de una droga
provoca una hipersensibilidad de las células dopaminérgicas y del locus coeruleus al sistema del AMP cíclico. Esto sería así. Las drogas actúan sobre sus receptores en las células dopaminérgicas y del locus coeruleus, y en principio lo que produce la ingesta aguda de la droga es una disminución en la cantidad de adenilato ciclasa, por lo tanto se produce menos AMP cíclico, por lo tanto hay menos pKa. Pero la ingesta o el consumo crónico de la droga produce en estas células como mecanismo compensatorio que haya una mayor síntesis de adenilato ciclasa y por lo tanto una mayor síntesis de pKa. Eso hace también, influye en el locus coeruleus para que haya una mayor síntesis de noradrenalina. Entonces, cuando uno quita la droga, deja de consumirla, estas células, tanto del locus coeruleus como las células dopaminérgicas, tienen un gran sistema de AMP cíclico funcionando. ¿Y qué pasa con este sistema? La pKa estimula canales de sodio pKa dependientes, por lo tanto la célula se despolariza, se vuelve muy excitable. También el AMP cíclico puede actuar sobre factores de transcripción, como son el CREB. O sea, hay muchos cambios a nivel de expresión génica también en el consumo crónico de drogas. Uno puede ver, si buscan, fotos de dendritas, cómo se pueden modificar, cómo se modifica la estructura de las dendritas y por lo tanto las distintas conexiones. Bueno, entonces lo que vimos de núcleo accumbens, creo que esta sí es la última de núcleo accumbens, es que participa fundamentalmente en el circuito de la motivación. Y que en este circuito de la motivación es usado también por las drogas para provocar esta sintomatología de dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia. Nos corremos un poquito del sistema límbico, un poquito nada más, porque seguimos con emociones, y ustedes estudiaron que algunas funciones cerebrales están lateralizadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué función se manifiesta en un hemisferio y no en otro? El lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje en el área frontal izquierda, la expresión del lenguaje se manifiesta allí. ¿Y qué otro aspecto del lenguaje está en el área izquierda? La comprensión. Una cosa es poder hablar, saber, ¿no? Una cosa es la fascia de expresión, es la lesión del área de Broca, pero también la cuestión es, yo te estoy hablando, pero ¿me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Depende cómo esté el área de Wernicke. ¿Se acuerdan del área de Wernicke en la circunvolución temporal? Esa es el área de comprensión del lenguaje. Y está lateralizada en el hemisferio izquierdo. Pero con respecto al lenguaje, algo había en el hemisferio derecho. ¿Hay alguna contribución en el hemisferio derecho al lenguaje? ¿Cuál es? Si acá está el área de Broca en el izquierdo y ahora lesiono en el derecho esta misma zona, ¿qué pasa con esa persona? Claro, la emoción que nosotros le ponemos al lenguaje o interpretar la emoción que el otro le pone, o sea, eso asienta en el hemisferio derecho. ¿Se acuerdan? Prosodia y aprosodia. Prosodia es eso, es ponerle emoción a lo que digo y entender la emoción que el otro le pone. O sea, ¿está enojado o no está enojado? Una persona habla, para saber que está enojada, tengo que entender el tono emocional de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, esa lateralización, esa parte del lenguaje, que es el color emocional del lenguaje, estaba en el hemisferio derecho. Bueno, aquí que con las emociones pasa algo así, que el hemisferio derecho participa más en emociones negativas y el hemisferio izquierdo participa más en emociones positivas. ¿Cómo lo sé? Porque un individuo que tiene una lesión en el hemisferio izquierdo, o sea que le queda el derecho funcionando, hace depresiones más severas. Por el contrario, individuos que tienen lesiones en el hemisferio derecho son extremadamente optimistas, llaman la atención por una conducta extremadamente optimista. O sea, habría una lateralización de las emociones en el cerebro también. Y hay también una
predominancia con respecto a la expresión de las emociones. Se dice que el hemisferio derecho controla mejor la expresión emocional, o sea que la parte izquierda de mi cara siempre muestra mejor la emoción que la parte derecha. Y fíjense que esto es así. Esta es una foto de Ingrid Bergman, ¿no? Una actriz. Fíjense, se ríe. Y yo le separé la mitad derecha de la mitad izquierda de la cara. Expresa mucho mejor con la mitad izquierda la sonrisa que la mitad derecha. Lo mismo pasa acá si miran el lado derecho y miran el lado izquierdo. O sea, es cierto esto, el hemisferio derecho, las caras no son simétricas y se ve claramente en la emoción. El hemisferio derecho controla mejor la expresión en la hemicara izquierda. Ok, bueno. Para cerrar entonces con sistema nervioso, ya no estamos en sistema nervioso motor, aunque estas también tienen relación con la actividad motora, porque tienen relación con las conductas humanas, vamos a ver cortezas de asociación, ¿no es cierto? Vimos cortezas sensoriales, primarias y secundarias, con Leticia. Conmigo vieron las cortezas motoras, primarias y suplementarias, como la premotora y la suplementaria per se. Y acá fíjense esto, las cortezas de asociación son la mayor parte del cerebro. Ahora vamos a ver un dibujo. Son las que ocupan la mayor superficie del cerebro, de los hemisferios cerebrales. Y son encargadas de esta función que se denomina cognición, que es una palabra bastante difícil de definir. Cognición viene de conocimiento y se supone que son todos los procesos mentales por los cuales accedemos al conocimiento del mundo, ¿no? Pero la definición que dan generalmente desde el punto de vista fisiológico es la capacidad de prestar atención a los estímulos, tanto los estímulos externos como los estímulos de mi cuerpo, interpretar el significado del estímulo, ¿no? Yo sé lo que estoy escuchando qué es, o esto es una botella, saber el significado del estímulo, y después planificar una conducta coherente, ¿no? Con el estímulo, una respuesta coherente al estímulo presentado. Esas serían entonces las funciones que cumplen las cortezas de asociación, que como les muestro aquí son en celeste la mayor parte de la superficie cerebral. Acá tenemos las cortezas sensoriales, acá la motora, la occipital, o sea también las cortezas visuales, pero las principales en cuanto a superficie son las cortezas de asociación. Son neocorteza, o sea que tienen las 6 capas que ustedes ya conocen de la corteza más reciente de los humanos, y tienen estas características, las cortezas de asociación. Primero reciben información de 2 núcleos que no se conectan con ninguna otras cortezas, que son el pulvinar, que va a la corteza parietal, y el dorso medial, que va a la corteza frontal. Estos núcleos le están trayendo aferencias somatosensitivas, ¿no? Pero ya procesada, no es el núcleo talámico típico que ustedes conocen que trae la información del receptor sensorial y llega al tálamo y va a la corteza sensorial primaria. No, estos núcleos talámicos le están trayendo ya información procesada a la corteza de asociación. Además, tienen otra característica, es que fundamentalmente todas las aferencias que reciben son de otras cortezas. La mayoría son de otras cortezas, aunque no exclusivamente. Pero fíjense de dónde más se está recibiendo estos núcleos, en qué intervienen estos. Ustedes ya los vieron, los dopaminérgicos del mesencéfalo, lo vimos recién, y estos, los noradrenérgicos, serotoninérgicos, los colinérgicos, sueño y vigilia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan todos los núcleos que participaban se prendían o apagaban dependiendo de si dormíamos o estábamos despiertos? Así que las aferencias que le llegan de estos núcleos ubican a la corteza de asociación en un estado que oscila entre lo que es el estado de alerta y el estado de sueño profundo. Pero fundamentalmente son córtico-corticales y es muy difícil estudiar cortezas de asociación. Así que lo que sabemos de cortezas de asociación, como nos pasa con otras cosas en el sistema nervioso, es
qué le pasa al paciente que tiene una lesión ahí. A ver qué le pasa. Entonces de ahí deduzco, bueno, esta corteza funciona o tiene esta función. Acá es un gráfico para que vean las asociaciones que tienen las cortezas de asociación, o sea, reciben fundamentalmente de otras cortezas, ¿no? Motoras, premotoras, y se comunican con estos núcleos, el dorso medial y el pulvinar. Los caudados, el núcleo caudado y el putamen influenciaban el sistema motor a través de los núcleos talámicos ventral y ventrolateral, y de allí iban a la corteza motora y premotora. En cambio actúa con estos otros. Esta es mi gata. Ya les presenté a mi perro, les presento a mi gata. Vamos a la primera corteza, la corteza parietal. Nosotros ya vimos esta corteza, vimos la corteza parietal posterior. ¿Se acuerdan que no era una corteza motora, pero ayudaba a realizar qué movimientos? Los que estaban dirigidos al espacio extrapersonal. Cuando yo tengo que seguir un blanco, o sea, hacer un movimiento que está dirigido a algo que está en el espacio, necesito saber las coordenadas, ¿no? ¿Dónde está ubicado ese blanco con respecto a mis ojos, con respecto a mi cuerpo? Para poder mover la mano hacia el blanco en forma correcta. Y eso lo daba la corteza parietal. Esta corteza parietal, fundamentalmente la inferior, es la que gobierna la atención. O sea, es la que me permite prestar atención a todo lo que está ocurriendo en el espacio que me rodea, ¿no? Que son ustedes en este momento, y también prestar atención a todo lo que está ocurriendo en mi cuerpo. Los estímulos que puedan surgir de mi cuerpo o los estímulos que puedan surgir del espacio que me rodea, yo les puedo prestar atención gracias a la corteza parietal. ¿Cómo sabemos que esto es así? Porque cuando está lesionada la corteza parietal se produce esta patología que se llama síndrome de inatención contralateral. O sea, no puedo prestar atención al lado contralateral de la lesión. Y ahora les explico por qué. Porque se ha visto que la corteza parietal del hemisferio derecho puede prestar atención a los estímulos del espacio, tanto izquierdo, que sería el que le correspondería, como el derecho. La corteza derecha presta atención a todo el espacio y a los dos lados de mi cuerpo. En cambio, la corteza parietal izquierda solo capta los estímulos que le pongamos en el espacio visual derecho o en el lado derecho del cuerpo. ¿Qué pasa entonces si yo tengo una lesión en la corteza parietal derecha? Solo me queda la izquierda, que solo presta atención al lado derecho del espacio y de mi cuerpo. ¿Qué pasa si tengo una lesión en la corteza izquierda? No pasa mucho, porque como me queda la derecha se encarga de prestar atención a los dos espacios y a los dos lados de mi cuerpo. Es grave, por supuesto, más grave si tengo lesionadas las dos cortezas. Esto también se ve por resonancia magnética funcional, o sea, mido el flujo sanguíneo. Acá estoy prestando atención al campo visual izquierdo, por lo tanto se enciende la corteza parietal derecha. Y acá estoy prestando atención al campo visual derecho. No solo se enciende la izquierda, que es lógico que se encienda porque es la contralateral, sino también se enciende la corteza parietal derecha. ¿Qué le pasa a estos individuos que tienen la lesión de la corteza parietal? No pueden prestar atención a objetos que yo le ponga en el lado contralateral de la lesión. Y vamos a ver un ejemplo. Este individuo, supongamos, no me ayudó la foto, no pude encontrar otra, pero supongamos que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Si la lesión está él puede prestar atención al lado derecho, como tiene el izquierdo intacto, el lado derecho de su cuerpo está bien cuidado, se afeita, se corta el pelo, pero este sería el lado izquierdo, como tiene la lesión en la corteza parietal derecha, no le presta atención, lo ignora absolutamente. Y acá les traigo la descripción del paciente que se hizo originalmente por el neurólogo que se llamaba Brain, que estaba ya destinado a ser neurólogo con ese apellido. Porque la pregunta que me hacían siempre en los seminarios es, ¿pero sabe que tiene un lado izquierdo en el cuerpo o no sabe?
Entonces, el paciente se describe así: el paciente no puede experimentar las sensaciones necesarias para la construcción de un esquema corporal. Puede reaccionar ante esa situación de varios modos diferentes. Puede recordar que las extremidades del lado izquierdo siguen estando, o puede olvidarlas periódicamente hasta que se le recuerda su presencia. Este paciente puede tener una ilusión de ausencia, es decir, puede sentirlas ausente, aunque sepa que están allí. Puede creer que están ausentes, pero se permite que se lo convenza de lo contrario. O finalmente, su idea de su ausencia puede no ser pasible de razonamiento y la evidencia de lo contrario, y constituir así una idea delirante. O sea, para este paciente, el lado izquierdo de su cuerpo no existe. Y todo lo que está en el lado izquierdo del campo visual no existe, ¿no? Entonces, yo le hago hacer esta prueba. Dibuje esta casita. Ven que dibuja solamente el lado derecho de la casa, la izquierda no. Le pongo todas estas líneas y le digo, cruce las líneas con una línea vertical que las divida por la mitad. Solo lo hace con lo que está en el lado derecho. Desconoce absolutamente el lado izquierdo. Le presento esta línea, digo, crúcela con una línea que la divida en dos. Como no ve esto, no es que no lo ve, está ahí, no es que está ciego. No le presta atención, o sea, no lo capta como estímulo. Entonces solamente divide por la mitad lo que sería el lado derecho. Una pregunta, si le preguntas, por ejemplo, ¿qué color es lo que está a su izquierda? ¿Puede decirlo? No, porque no lo ve. No. O sea, como que no presta atención, no existe, no hay nada. Hay un video, si ustedes ponen esto en YouTube, pueden ver, hay videos de pacientes interrogados por los médicos. Recuerdo una señora que siempre se quejaba de que le daban poca comida, porque tenía la bandeja y solamente veía esta parte de la bandeja, no veía la otra. Entonces, para solucionarlo, le habían hecho un asiento rotatorio. Entonces, a medida que iba comiendo, la iban rotando de forma tal de que siempre la bandeja quedara en el espacio visual derecho y así viera que ahí estaba el estímulo. Y hay otra entrevista también a una señora que le hacen hacer estas pruebas y dibuja una flor. Y claro, dibuja la mitad de los pétalos, del lado derecho, al lado izquierdo no le dibuja pétalos. La señora es inteligente, o sea, ella misma, pero fíjese lo que pasa acá. Y ella no lo sabe explicar, no puede explicar por qué no. Muy bien, entonces esa era la corteza parietal derecha. La corteza parietal presta atención a los estímulos, tanto de los estímulos en el campo visual, en el campo espacial, en el espacio exterior, como los estímulos propios. ¿Qué pasa con las cortezas de asociación del lóbulo temporal? Wernicke es una corteza de asociación en el lóbulo temporal. O sea que lo que me permite es entender el significado del estímulo. Una botella, lo que vos me estás diciendo significa esto, ¿no? Esas áreas de asociación me permite saber qué es y nombrar además el estímulo. Una de las características que le da nombre al libro de Oliver Sacks, que yo les comenté, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, es esta. Las personas que tienen una lesión en la corteza temporal derecha tienen prosopoagnosia, que es la dificultad para reconocer los rostros, la imposibilidad de reconocer los rostros. O sea, ve a la señora, ve a su esposa y no la reconoce como su esposa. A lo mejor la puede reconocer si escucha la voz, si la ve caminar, pero el rostro ya no es conocido. Por ahí pueden identificar algunos rasgos, pueden describir una nariz o una boca de determinada forma, pero desaparece el reconocimiento de los rostros. Esto es prosopagnosia. Y también de los objetos, ¿no? Acá está mirando una caja fuerte y pregunta, ¿esto es un teléfono? ¿No? Entonces, ve el estímulo, lo capta, pero no conoce el significado del estímulo. Esas son las lesiones. Y en el caso de la corteza temporal izquierda, les recuerdo el área de Wernicke, ¿no es cierto?, que era la que nos permitía comprender el significado de las palabras. ¿Se acuerdan que yo les puse en el Facebook el caso de pacientes de la clínica de Oliver Sacks
que tenían una afasia de Wernicke, o sea, la incapacidad para comprender el significado de las palabras. Y que yo siempre había pensado que un paciente con ese tipo de afasia no podía integrarse socialmente. Si no puede entender lo que le dicen, ¿cómo hace? Y ahí Oliver Sacks explica cómo estos pacientes desarrollan una sensibilidad especial para comprender la tonalidad del lenguaje. Y que es increíble cómo nosotros decimos tanto con el tono que le ponemos a lo que decimos, tanto como el significado de la palabra. O sea, ellos lograban entender lo que una persona estaba diciendo a través del tono en que lo decía, de las expresiones, ¿no?, del contenido emocional del lenguaje. Y eso les permitía interaccionar. Entonces, corteza temporal de asociación relacionada con la comprensión del significado de los estímulos. Y por último, la corteza de asociación frontal. Esta es sin duda la más impactante porque los déficits de la corteza frontal son los más severos en el humano, porque el humano necesita la sociabilización. Yo les había puesto en el Facebook también que ustedes a los 25 años todavía no tienen desarrollada totalmente la corteza prefrontal. Y si eso era grave, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un adolescente tardío, como serían ustedes, y adultos como nosotros, en cuanto al desarrollo de la corteza prefrontal, ¿no? Los individuos que no tienen todavía un buen desarrollo de la corteza prefrontal son más impulsivos, no tienen el freno que pone el lóbulo frontal, ¿no? El freno de las reglas sociales, ¿no? Son mucho más impulsivos para las acciones, para las conductas que realizan. Entonces, ¿qué nos permite la corteza frontal? Es la corteza de la planificación, es la que me dice, bueno, ante estos estímulos, de todas las conductas posibles, analizo cuáles son las consecuencias de cada una de las conductas y elijo la más apropiada, ¿no?, en el contexto social en el que me muevo. De hecho, se ha estudiado la corteza prefrontal en muchísimas especies y se vio que el tamaño de la corteza prefrontal está en relación directa con el número que compone el grupo social en el que se mueve esa especie. O sea, especies que se mueven siempre en grupitos de de pocos individuos, tienen la corteza prefrontal más chica que los humanos, que nos movemos en grupos sociales muy amplios, porque la corteza prefrontal está relacionada con la planificación de la interacción social también. Es lo que nos hace a todos nosotros diferentes, porque la corteza prefrontal está integrando la actividad de todo el resto de las cortezas, y entre ellos lo que haga la corteza prefrontal depende también de las experiencias que nosotros hayamos tenido, ¿no es cierto?, de la memoria que tengamos de esas experiencias, que en cada uno de nosotros es diferente, ¿no? Entonces, la forma en que cada uno de nosotros se comporten ante un estímulo, la respuesta que uno genere ante un estímulo, va a depender mucho también de toda la información que la corteza prefrontal está recibiendo de otras áreas, entre ellas de las áreas que están relacionadas con la memoria, ¿no? Entonces, es el lóbulo encefálico más grande, es el que tiene las funciones más complejas y es el gran integrador, o sea, integra de todas las cortezas sensoriales y de las cortezas de asociación también. En él reside lo que llamamos como personalidad, o sea, ¿yo qué soy? ¿Qué quiero hacer en este mundo? ¿No? ¿Qué decisiones voy a tomar ante cada una de las circunstancias en las que me encuentre? Toda esa actividad está ubicada en el lóbulo frontal. Por eso, cuando uno tiene una lesión del lóbulo frontal, tiene esa dificultad para tomar decisiones, ¿no? No puede resolver fácilmente ante la presencia de algún inconveniente, de algún problema, y tiene un comportamiento social inadecuado. Porque cuando yo elijo la conducta a realizar, elijo la conducta más apropiada para el contexto social en el que me estoy moviendo, ¿no? Entonces, los individuos que no tienen lesión del lóbulo frontal, no tienen esa. Entonces, la respuesta que generan es una respuesta totalmente antisociable, ¿no? Y ahora vamos a ver ejemplos. Porque lo que sabemos es sobre la importancia del lóbulo frontal, lo sabemos gracias a él, a Phineas Gage.
Phineas Gage era un obrero del ferrocarril de Vermont. Era un capataz, ¿no? Él manejaba gente. No tenía estudios muy avanzados, pero un tipo recto, honesto, que tenía un buen trato con la gente. Bueno, en ese momento, para romper las rocas, para hacer el ferrocarril, lo que se hacía era, se ponía la pólvora en un hueco y se la apisonaba con esas barras de metal de 1 metro y 4 o 5 centímetros de diámetro. Estaba haciendo Phineas Gage, estaba haciendo eso cuando una chispa prende la pólvora y sale despedida la barra y le entra por el maxilar y le atraviesa el lóbulo frontal. Increíblemente no pierde el conocimiento, lo llevan al hospital, bueno, después tuvo una infección que todavía le destruyó todavía más parte del lóbulo frontal, estuvo un tiempo mal, pero después se recuperó, ¿ok? Y volvió al trabajo, pero era otro hombre, ya no era Phineas Gage. Y esta es la descripción que hizo el médico que lo trató hasta su muerte, que fue Harlow, y decía lo siguiente: Gage es cambiante, irrespetuoso, por momentos se permite las blasfemias más groseras, lo que antes no era su costumbre. No manifiesta la menor deferencia hacia sus compañeros, se muestra impaciente por las restricciones o los consejos cuando entran en conflicto con sus deseos. A veces es obstinado, de modo pertinaz, pero caprichoso y vacilante. Imagina muchos planes para su actuación futura que son abandonados a su vez por otros que le parecen más factibles. Un niño por su capacidad intelectual y sus manifestaciones. Tiene las pasiones animales de un hombre fuerte. Si bien no tenía preparación escolar, antes del accidente poseía una mente bien equilibrada y quienes lo conocían lo consideraban un hombre de negocios sagaz e inteligente, enérgico y constante en la ejecución de sus planes. En este sentido, su mente había cambiado de modo radical, por lo que sus amigos y conocidos decían que ya no era Gage. Entonces, ese es a través de estos pacientes nosotros podemos deducir cuáles son las funciones, ¿no?, del lóbulo frontal. Entonces, una persona que tiene restricciones o tiene una lesión del lóbulo frontal tiene esta sintomatología, ¿no es cierto? Es impulsivo, no hay freno, ¿no? No hay un freno social a las acciones. Lo que quiere hacer, hace, ¿no? Y se vuelve, tiene un pensamiento desordenado, no puede planificar las acciones. Perseveración, o sea, insiste con conductas que no lo llevan a ningún lado, pero insiste con esas conductas. Y no puede, por lo tanto, planear ninguna acción que sea apropiada al estímulo que se le presenta. La función conocida, la función del lóbulo frontal, en realidad en esa época, este médico portugués que se llamaba Moniz, él se dio cuenta de que el lóbulo frontal tenía mucho que ver con la personalidad. Entonces él dijo, a ver, aquellos pacientes psicóticos que son agresivos, que no pueden vivir dentro de la sociedad, si yo les saco el lóbulo frontal, elimino esa personalidad, esa agresividad en la personalidad y los puedo reincorporar. O sea, hoy la lobotomía parece una locura, pero en ese momento no había drogas psicotrópicas. Y estos pacientes terminaban en esos internados terribles que vemos en las películas, en las condiciones más infrahumanas. Entonces, esta parecía una buena solución. Moniz entonces había ideado una técnica de lobotomía que inclusive no había anestesia general en ese momento tampoco, o sea, entraba, destruía el lóbulo frontal y fíjense, antes y después de la lobotomía, ¿no? Walter Freeman era un neurocirujano norteamericano que estaba fascinado con Moniz y él recorrió Estados Unidos haciendo lobotomías por todos lados, ¿no? Llegaron a ser como 20.000 lobotomías en esa época. En el año 40 empiezan a aparecer las drogas psicotrópicas y entonces se abandona esta técnica, ¿no? Pero, y esto también, ¿no? Fíjense, antes y después de la lobotomía, o sea, en ese momento resultó una técnica eficaz para ciertas patologías psiquiátricas. Y buscando bibliografía, no hay tantos casos médicos de gente que no tenga lóbulo frontal, ¿no? Y encontré 2. Que es un artículo que no sé si es en el New England Journal of Medicine,
Se llama el cerebro de un white collar worker. Esta es una expresión norteamericana. Se le llamaba a los trabajadores de cuello blanco, a los que trabajan en oficinas, en la parte administrativa, y los trabajadores de cuello azul son los obreros que trabajan en los talleres y con las máquinas. Ok, entonces este es el caso de un individuo que ya de muy pequeño había tenido una hidrocefalia. Le habían hecho un tratamiento, pero con el tiempo se ve que la hidrocefalia seguía creciendo, pero fue tal la plasticidad, porque esto comenzó en la niñez, que prácticamente no había sintomatología. O sea, el paciente consulta por una debilidad en una de las piernas y después cuando hacen estudios se encuentran con esto, ¿no? Este es uno de los casos. Y este es otro de los casos que es bastante interesante porque fíjense quién está acá, Facundo Manes, ¿no? Este es el caso de esta nena. Esta es una nena colombiana de Cali que de golpe la madre veía que la nena tenía algunos problemas de comportamiento, retardo en el aprendizaje, pero dijo, bueno, todos los chicos maduran de distinta forma. Pero después la nena empezó a tener conductas como desinhibidas, medio agresivas, entonces la madre empieza a consultar. Le hacen un estudio, no lo tengo acá, qué lástima, no lo puse. No tenía lóbulo frontal. La nena carecía de los lóbulos frontales. Entonces acá están descritas todas las adaptaciones, todas las conexiones, porque la nena tenía memoria, atención, razonaba. O sea, y otra vez un caso de neuroplasticidad. Una nena que nació sin lóbulos frontales, se descubre en forma casual, pero toda la sintomatología, si bien tenía cierta dificultad en la abstracción o cierta conducta impulsiva, conservaba muchas de las funciones cognitivas, por ejemplo, cerebelosas, de los ganglios basales, todo eso estaba conservado, ¿no? Y había hecho nuevas conexiones, que también están descritas en el paper. Entonces la nena la traen a Buenos Aires para que sea tratada en la Fundación Favaloro. Esta es ella. Sí. ¿Qué parte del cerebro se encargaría de toda la parte motora? Sí, eso es lo que están tratando de ver, ¿no es cierto? Porque hay muchas conexiones entre cortezas de asociación. Ahí está descrito, a ver, yo no sé si lo llego a leer bien, cómo explican, acá lo puedo leer en este, cómo ellos explican en el abstract. A ver, acá dice que es un caso único de una afectación frontal bilateral masiva. Reportamos el caso de esta chica de 8 años de edad que tiene completa destrucción, o sea, falta de las estructuras frontales bilaterales, y está conservada las regiones occipital, parietal, temporal y la cerebelar, ¿no? Nosotros le hicimos estudios de comportamiento, neuropsicológicos, con imágenes y evaluaciones de ese tipo, y el examen reveló patrones, una mezcla de patrones que estaban afectados. Por ejemplo, la abstracción y la posibilidad de ejecutar, el control de la ejecución estaban disminuidos, pero estaban totalmente preservados el lenguaje, la conciencia, la memoria, la orientación espacial y el comportamiento socioemocional, las funciones socioemocionales. Tanto la conectividad funcional como estructural evidenció conexiones anteriores anormales de la amígdala y de la red parietal. Además, la estructura de conectividad del cerebro reveló casi una completa falta de conexiones frontales con vías atípicas de temporales posteriores. También se mostró una red aberrante frontoparietal y relativa preservación de la parte posterior de esta red, en la parte de la corteza visual. Bueno, y ahí después nosotros discutimos. Así que evidentemente las conexiones que hace con los otros tipos de corteza le permitieron mantener muchas de las funciones cognitivas, ¿no? Plasticidad, increíble. Pero son casos únicos, ¿no?
Esto es un hallazgo, ahora tiene sus años, pero todavía sabemos poco, y fue el descubrimiento de las neuronas espejo. Giacomo Rizzolatti y su grupo de investigadores en la Universidad de Parma estaban estudiando qué neuronas se activaban con el movimiento de las manos. Y tenían a un monito conectado, ¿no? Le estaban registrando la actividad de unas neuronas. Y vieron que esas neuronas se activaban no solo cuando el mono hacía el movimiento, sino cuando veía que otro hacía el movimiento. O supongamos que era romper un papel, ¿no? Las neuronas se activaban no solo cuando rompía el papel, sino cuando veía que otro rompía el papel o cuando escuchaba que en la habitación de al lado alguien estaba rompiendo un papel. Entonces se llamó a estas neuronas espejo. Y fue una revolución dentro de la neurología porque se les atribuye a estas neuronas la característica humana de la empatía. O sea, si yo veo que alguien se está pinchando el dedo, digo, ay, no, es como que a uno también le duele. Bueno, estas neuronas estarían implicadas en ese proceso de empatía. Adivinen si hay una diferencia entre el número de neuronas espejo en los hombres y en las mujeres. ¿Qué dicen? ¿Quién tiene más? Las mujeres, es cierto. Las mujeres tenemos más neuronas espejo porque somos mucho más empáticas. Y estas neuronas están implicadas también en el aprendizaje, porque el aprendizaje de los niños es imitatorio. Entonces, ¿no es cierto? Uno mira, ¿no?, cómo el adulto realiza las cosas e imita. Entonces, estas neuronas también están implicadas. Ya se las ha localizado en algunas zonas, como en el área de Broca, en la corteza parietal. Cómo se activan, son parte del sistema motor del cerebro. Algunos dicen que podrían estar involucradas en este fenómeno, ¿no es cierto?, que es inexplicable hasta hoy, que es el fenómeno del bostezo, el porqué del contagio del bostezo. Y acá tenemos el monito, ¿no? El monito ve sacar la lengua y cuando él no lo saca, saca la lengua, ¿no? Está imitando. Estas son las áreas en las que ya se han localizado neuronas espejo. Y serían entonces las bases de la empatía y de la imitación. Por eso son muy importantes en el proceso de sociabilización, ¿no es cierto? Porque para sociabilizar uno tiene que ser empático con el otro, ¿no? Eso crea buenas relaciones sociales. El poder ponerse en el lugar del otro es fundamental para crear una sociedad. Y le traje lo más nuevo, lo que acaba de salir en agosto de 2018, que es la aparición de una nueva neurona. Esta neurona se llama, le han puesto el nombre de Rose-Hip Neuron, ¿no? Es esta que está acá. Son neuronas inhibitorias que se acaban de descubrir que hacen sinapsis con las neuronas piramidales de la neocorteza. Acá teníamos dos grupos de investigadores, uno que estaba en Estados Unidos y otro que estaba en Hungría. Los dos estaban estudiando estas mismas neuronas. Y ellos usaron slices, ¿no?, cortes de dos cerebros de neocorteza de dos personas de 50 años más o menos que habían muerto y habían donado sus cuerpos a la investigación. Y encontraron estas neuronas. ¿Y qué las hace tan especiales estas neuronas? Bueno, le pusieron el nombre ese de Rose-Hip porque dice que se parecen a las rosas cuando pierden sus pétalos, ¿no? El cuerpo se parece a las rosas cuando pierden sus pétalos y este es el becario, digamos, el investigador joven que le puso el nombre de Rose-Hip. Esto apareció en la revista más top de investigación, que es Nature, y una derivación de Nature, que es Nature Neuroscience, ¿no?, y en agosto del 2018. Lo que las hace tan especial, estos son los dos grupos, el de Estados Unidos y el de Hungría, y fueron estudiados en estos dos individuos. La particular, lo que la hizo muy interesante es que solo se encuentra en humanos. No pudieron encontrar estas neuronas en los ratones o en las ratas. Y eso para nosotros los investigadores es muy importante, porque muchas veces uno hace todos los experimentos en ratón, en rata, y todo funciona espectacularmente bien, y cuando pasa el ensayo clínico con humanos, no funciona. Entonces, evidentemente no es exactamente igual el cerebro del ratón, por más que sabemos que hay mucha asociación, hay cosas en el humano que el ratón no tiene, y estas son una de esas cosas. Estas neuronas inhibidoras que van a regular el flujo de información que va a llegar a las células piramidales, o sea que están involucradas en la reacción piramidal, en el control del movimiento.
Así que se acaban de describir y ahora tendremos que esperar mayor información acerca de en qué circuitos están trabajando, ¿no? Cómo funcionan. Bueno, son inhibidoras, esto los traje directamente del trabajo, ¿no es cierto? Actúan sobre las neuronas piramidales, que son las principales neuronas excitatorias de la corteza prefrontal. Muy bien, esto se termina acá, lástima no se ve, pero a ver si lo bajo un poquitito, les pongo... ¿no? Ah, no llega. A ver. Esto. Ahí baja. Ahora sí. ¿Qué neuronas no están funcionando en mí en este momento? Así que bueno, acá terminan los teóricos del sistema motor. Cualquier duda que tengan, me ubican en el Facebook o este es mi mail, salasmargas@gmail.com. Esta es mi casa. Mira, esta es la calle de mi casa en el otoño. Bueno.